Hola estimados amigos, les saludo muy cordialmente y en esta ocasión les quiero platicar un poquito sobre las estancias de Morelos en la ciudad de Uruapan. Es una página muy importante en la historia de Uruapan y de la historia de Michoacán y en la historia también de México, porque Morelos fue un hombre muy especial que anduvo por todas las regiones y aquí en Uruapan tuvo varias estancias muy importantes. Quisiera empezar diciendo y recordando así, todo lo haré muy brevemente, platicándoles a ustedes y recordándoles que Morelos, José María Morelos, nació en la ciudad de Valladolid, hoy Morelia, un 30 de septiembre de 1765. Bueno, y brevemente les diré a ustedes que posteriormente platicaré de su juventud, si ustedes lo gustan, porque fue un muchacho, un joven que sufrió mucho en su juventud. Pero quiero platicarles un poquito de las estancias de Morelos, cuyo nombre completo era José María Teclo Morelos Robles y Pérez Pavón Estrada. Un nombre un poquito largo, pero así usaban los españoles. Bueno, su primera estancia en Uruapan fue precisamente cuando trabajaba en la hacienda de Tahuejo, una hacienda correspondiente a Taretan, cuando él tenía 14 años de edad. Esta hacienda de Taretan la había comprado don Joaquín de Iturbide, padre de don Agustín de Iturbide, que la había adquirido de los agustinos. Entonces, pues su madre, que trabajaba como ama de llaves en la casa de este señor hacendado que era don Joaquín Iturbide, pues le pide que si no ayuda y le da un poco de trabajo a su hijo José María. Tenía entonces 14 años. Como José María sabía leer, escribir y hacer cuentas de aritmética, dice por ahí la crónica, pues lo admitió para que se encargara de la hacienda de Tahuejo, una de las haciendas de Taretan. Bueno, él empieza a trabajar a los 14 años en 1779 y permanece 11 años trabajando hasta 1790. Pero bueno, su madre y él tenían la intención de ingresarlo al seminario, porque su madre decía, bueno, es un lugar donde tú puedes obtener una vida tranquila y un futuro adecuado. De alguna manera, pero a los 25 años de edad, fíjense, 25 años de edad, ingresó al colegio de San Nicolás con muchos problemas, desde luego, porque tenía una edad muy avanzada. El colegio de San Nicolás tenía un reglamento que había marcado y hecho precisamente don Vasco de Quiroga en la ciudad de Pátzcuaro en 1540. Y entonces, pues, él había ordenado en su reglamento que jovencitos de 12, 14 años máximo ingresaran al Colegio de San Nicolás con el objeto de irse preparando precisamente para ser futuros sacerdotes. En este caso particular, Morelos tenía 25 años, ahí había un problema, pero sin embargo logró entrar. Fue un estudiante distinguido, cuando en 1796 fue ordenado subdiácono, fue enviado aquí a Uruapan para colaborar con el cura de Uruapan, don Nicolás Santiago de Herrera. Algunos historiadores dicen, Morelos fue un mal estudiante y un mediocre sacerdote. No, hay que tomar las cosas con cuidado, porque miren ustedes, está comprobado en documentos que Morelos, cuando era estudiante, fue nombrado por sus maestros decurión. Decurión era un nombramiento que daban en las escuelas precisamente en la época para que esos jóvenes que eran nombrados decuriones fueran los encargados de tomar las lecciones a 10 alumnos. Quiere decir que entonces eran muchachos distinguidos, comprometidos
etcétera, de alguna manera, y él fue decurión. Después en 1796, pero ya en septiembre, vamos a decir varios meses después de subdiaconado, fue consagrado diácono. Y todavía, una vez consagrado diácono, ordenado diácono, volvió a Uruapan con nuevos cargos, desde luego, de trabajo en la parroquia de aquí de Uruapan. Y hay un detalle muy importante: siendo diácono precisamente en 1796, pues decidió ir a la Ciudad de México. Era una costumbre enviarlos a los estudiantes para obtener algún título, y él logró la facilidad de ir a estudiar y obtener el título de bachiller en artes. ¿Sí? Era algo muy especial. Los que eran enviados a la Ciudad de México para estudiar allá y obtener el grado de bachiller en artes tenían que haber cursado filosofía, y muchos de ellos no cursaban filosofía y pasaban meses estudiando allá hasta que lograban de alguna manera pues recibir ese título, ese grado de bachiller en artes. En el caso de Morelos no, porque Morelos había ingresado a filosofía, y fíjense ustedes, Morelos había obtenido el primer lugar en filosofía. Así que cuando llega a la Ciudad de México y lleva ese comprobante de haber asistido a su curso de filosofía y haber obtenido el primer lugar, 8, 15 días, 10 días, él estaba de regreso en Valladolid con su título de bachiller en artes. Bueno, poco tiempo después, un año después, en 1797, en septiembre, es ordenado sacerdote, y precisamente el cura de Uruapan, don Nicolás Santiago de Herrera, asistió precisamente como testigo a la ordenación sacerdotal que le otorgaba el entonces obispo Fray Antonio de San Miguel Iglesias. Esto, bueno, en sus tiempos y las visitas y las estancias que Morelos tuvo, primeramente siendo trabajador de Tagüejo, que venía con mucha frecuencia a Uruapan a obtener, cobrar algunas notas de mercancía, y sobre todo comprar algunas herramientas y maquinarias que estaban en la hacienda de Taretán, y en Tagüejo. Cuando después fue subdiácono, después fue diácono, y miren ustedes, después de ser ordenado sacerdote, todavía fue enviado a Uruapan 4 meses, aquí a Uruapan. Y como mediocre sacerdote, nada de eso. Fue un sacerdote distinguido, y precisamente yo creo que por su edad lo hacía especialmente exigente en su preparación. Ya en campaña, quiero referirme ya a la época de campaña militar, pues conocía a Uruapan y conocía la región, porque aquí había estado. Sabía de la tendencia, de la inclinación propiamente de los uruapenses, una tendencia propiamente, que diríamos, independiente e insurgente. Contaba además con muchas amistades muy importantes en Uruapan, porque aquí había estado una buena temporada, y luego consideraba a Uruapan también como un lugar estratégico. Quiero comentarles que, miren, durante marzo, abril y mayo de 1814, él viene de Tancítaro, y aquí, con su congreso de Anáhuac, trabaja en Uruapan la primera Constitución de México independiente, ¿sí? Esa Constitución que se llamó Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, y que estaba basado, desde luego, en lo que llamamos los sentimientos de la nación. Esta constitución, que se elaboraba en Uruapan durante marzo, abril y mayo de 1814, contaba con 242 artículos. Bueno, esa es la constitución que después se da a conocer en Apatzingán el 22 de octubre de 1814.
Después, en noviembre de 1814, vuelve a Uruapan, viniendo de Ario de Rosales y por Puruarán. En 1815 viene de Ario de Rosales, nuevamente instalando en Ario el Poder Judicial. Y en los últimos días de 1815 viene perseguido desde luego por las tropas imperialistas, viene a Uruapan y viene el poder ejecutivo, y el poder ejecutivo del Congreso y de esta nueva, ¿qué diríamos?, América Mexicana, pues estaba formado por los tres José Marías: José María Lisiaga, José María Cos, que era sacerdote, y José María Morelos. Pero miren ustedes, cuando vienen de allá, efectivamente, sucede que el padre José María Cos, uno de los miembros del Poder Ejecutivo, pues no llegó a Uruapan. Él estaba molesto con el Congreso de Anáhuac, con que las cosas no estaban muy bien, y entonces él se escapó hacia Zacapu, a lo que conocemos ahora como el fuerte de Jaujilla en Zacapu, y allá fue. Pero bueno, cuando el Congreso llegó aquí a Uruapan, pues el mismo Congreso le pidió a Morelos que fuera por el padre José María Cos y lo trajera aquí a Uruapan para juzgarlo. Pues sí, lo trajo Morelos, no hubo problema, y lo condenaban a muerte. Pero el cura de Uruapan, don Nicolás Santiago de Herrera, y otros personajes importantes pidieron clemencia para el padre José María Cos, y bueno, el Congreso terminó dándole, pues, pudiéramos decir, una especie de encarcelamiento en lo que eran los calabozos de Atijo. Los calabozos de Atijo por Turicato, precisamente, eran unas cuevas, unas cavernas que habían dejado ahí las minas, y allí había encerrado Morelos, no solamente a padre José María Cos, que quedó encerrado, sino también a varios sacerdotes también que había él hecho prisioneros. El día 6 de septiembre de 1814 se instala aquí en Uruapan la Junta Suprema Gubernativa, ¿cómo diríamos? Pues yo creo que así se llama, Suprema Junta Subalterna Gubernativa, porque él pensaba salir de aquí de Uruapan y dejaba una junta aquí, vamos, una especie de dependencia gubernativa, para si él le iba mal en su trayecto que iba a recorrer hacia Tehuacán, Puebla, entonces pues que quedara aquí un poco la flama encendida del movimiento de la independencia. Sí, se establece aquí la llamada Junta Subalterna Gubernativa, que después se cambió a Taretan, tuvo problemas, se regresa a Uruapan, y miren ustedes, el 29 de septiembre aquí en Uruapan se celebra la fiesta de uno de los 9 barrios originales del Uruapan hispánico, el barrio de San Miguel Arcángel, el día 29 de septiembre. Y muy de mañanita, muy temprano, cuando sonaban los cohetes en el barrio de San Miguel, cuando se escuchaban las primeras armonías de las bandas de música, y cuando se servían las canelitas esas para los, ¿qué diría?, los arrieros aquí en Uruapan, esas canelitas con alcoholito y esas cosas, pues hombre, Morelos iba saliendo de aquí de Uruapan con su Congreso, con sus tropas, con su personal, sus jueces, clérigos, servidumbre, el archivo, la imprenta, y todo Morelos muy tempranito lo ve escoltando rumbo a
a Puebla. Pero ustedes ya saben por la historia que fue sorprendido el 5 de noviembre. El 5 de noviembre, bueno, había salido aquí el 29 de septiembre, el 5 de noviembre de 1815, fue sorprendido por el coronel Matías Carranco. Matías Carranco era un coronel, pues, imperialista, pero ya había sido soldado de él, pero se había salido del ejército de Morelos y bueno, se había hecho imperialistas y fue sorprendido en Tesmalaca, Guerrero. Allí lo sorprendió y él se lo entrega a otro coronel superior de él, que era Manuel de la Concha. Manuel de la Concha lo lleva a Morelos, pues ya prisionero prácticamente. Pasan una noche en un poblado que se llama Tenango y sucede que allí en Tenango Manuel de la Concha invita a un amigo suyo, también perseguidor de Morelos, que era el coronel Eugenio Villasana. Y se acercan y le presenta a Morelos. Dice, mira, aquí está Morelos, aquí lo tenemos encerrado y prisionero ya. Y entonces este señor Eugenio Villasana le dice, usted me conoce, señor cura. Morelos así, muy fuerte, le dice, yo no te conozco. Y entonces Eugenio Villasana le dice, señor Morelos, si esto que le está pasando a usted nos hubiera pasado a nosotros, ¿qué hubiera hecho usted? Morelos, así con mucha firmeza, les dice, les doy 2 horas para que se confiesen y los fusilo. Fíjense nada más, ¿eh? Bueno, vienen después la llegada de Morelos hasta la Ciudad de México, los juicios civiles, militares, eclesiásticos, inquisitoriales, de los que les puedo platicar después un poquito de eso, de su degradación como sacerdote. Bueno, lo degrada un obispo de Oaxaca, don Antonio Vergosa y Jordán. Y el día 22 de diciembre, fíjense, el 22 de diciembre sale Morelos, lo llevan a Morelos, a San Cristóbal Ecatepec. Lo van a llevar a un viejo palacio de la aduana, según eso, que se llama en San Cristóbal Ecatepec, y don Manuel de la Concha es el encargado de llevarlo. En un momento dado le dice, señor Morelos, ¿sabe usted a qué vinimos aquí? Él con mucha firmeza también nunca se doblegó, como dicen algunos historiadores, que él se doblegó, que acusó, que informó de... No, él fue siempre firme y seguro. Y cuando le dices, señor Morelos, ¿sabe usted que hemos venido aquí? Morelos le contesta, seguramente que a morir. Y entonces pues le dan un tiempo para que se confiese con el padre don Antonio de Salazar, que les acompañaba. Se oye un sonido de tambores y Morelos dice, no esperemos más, yo creo que nos llaman. Y entonces pues tiene que salir, le pide un crucifijo, le dan un crucifijo en sus manos. Y hay una frase muy bonita que no sé si la conocen. Dicen que Morelos en voz alta dijo, Señor, si he hecho bien, tú lo sabes. Si mal, me acojo a tu infinita misericordia. Oigan, algunos historiadores y cronistas de Morelos dicen, no, Morelos renegó y fue, no sé, fuera de la iglesia. No es cierto. Hasta el último momento dijo, Señor, si he hecho bien, tú lo sabes. Si mal, me acojo a tu infinita misericordia. Miren ustedes, a las 3 de la tarde más o menos, 2 descargas de fusileros, de 4 fusileros, 2 descargas de 4 fusileros, es decir, 8 descargas sobre la espalda de Morelos, volteado hacia un muro viejo allí, en ese edificio de la aduana, allí
inclinado, ahí se doblega en la primera carga. La segunda descarga de los 4 fusileros, él cae efectivamente bañado en sangre. Eran las 3 de la tarde, era un viernes de 1815, ¿sí? En San Cristóbal Ecatepec. Quiero decirles una cosa, no sé si lo saben, los restos de Morelos no están en la columna de la Independencia. A ver, con poquitos detalles, su hijo Juan Nepomuceno Almonte, que era entonces diplomático en París, se llevó los restos con la anuencia del arzobispo de México, se llevó los restos hacia París. Y se sabe, se ha comprobado, según documentos, que se encontraban en el cementerio de Père Lachaise, en París. Se ha pedido que a ver si se busca, no se puede buscar ya, porque ese cementerio Père Lachaise quedó bombardeado en las guerras mundiales. Último detalle, no sé si pueda comentar brevemente también, el uniforme militar de Morelos, que se le quitó a la hora del fusilamiento, fue enviado como un trofeo al rey Fernando VII. Y allá en España se guardó en el Museo de la Artillería de Madrid. Y ahí estuvo reservado prácticamente casi 100 años. En el centenario de la independencia, en el centenario de la independencia, en 1910, pues el rey entonces Alfonso XIII regresa a México el uniforme militar de Morelos a través del entonces diplomático plenipotenciario que era don Camilo García y del Castillo, marqués de Polavieja, y él lo entrega, ¿saben a quién? Al general don Porfirio Díaz. Lo recibió el 17 de septiembre de 1910 en la Ciudad de México. Ahorita, según se sabe, ese uniforme militar de Morelos, regresado a México, está en el Museo de la Historia del Castillo de Chapultepec. Quiero terminar con aquella frase de Napoleón que se me viene a la mente. Acuérdense que Napoleón dijo: con 5 generales como Morelos, yo conquisto el mundo. Bueno, es una página de la historia de México, de la historia nuestra, y les invito a conocerla. Muchas gracias, un abrazo a todos, muy amables.